Bienvenidos a Crónicas Negras, el espacio donde desenterramos las historias más escalofriantes y misteriosas que se esconden entre asesinatos y verdades ocultas. Prepárense para adentrarse en un mundo de intriga y suspenso, donde exploramos casos olvidados, secretos de la criminología y relatos que pondrán a prueba su valentía. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Recuerden que somos Crónicas Negras FM, donde cada sombra cuenta una nueva historia. En el verano de 2013, la familia Kingston parecía encarnar la vida ideal en los suburbios acomodados de Richmond, Virginia. David Kingston, a los 47 años, era un cirujano muy respetado y consumado. Su carrera le había brindado a él y a su familia un estilo de vida lujoso que muchos admiraban. Su hogar, una mansión georgiana señorial de columnas blancas ubicada en un vecindario tranquilo y arbolado, fue un testimonio de su éxito. El césped bien cuidado, el jardín meticulosamente mantenido y la gran entrada proyectaban una imagen de estabilidad y perfección. Para cualquiera que mirara desde afuera, los Kingston eran la familia modelo. La esposa de David, Linda, tenía 45 años y era conocida en la comunidad como una talentosa y codiciada organizadora de eventos. Su trabajo con clientes de alto perfil y eventos benéficos le había valido una reputación de elegancia y gracia. Ella era el tipo de mujer que podía organizar una gala para cientos un fin de semana y aún tener tiempo para hornear galletas para la venta de pasteles de la escuela de sus hijos al siguiente. Siempre impecablemente vestida, Linda era la imagen del aplomo, y muchos en Richmond envidiaban su habilidad para equilibrar una carrera exitosa, la familia y la vida social. Sus dos hijos, Emily y Jack, fueron igualmente impresionantes. Emily, de 17 años, se estaba preparando para su último año en una prestigiosa escuela secundaria privada. Era una excelente estudiante, participaba en diversas actividades extracurriculares y tenía la mira puesta en asistir a una universidad de la Ivy League. Jack, de 15 años, siguió de cerca los pasos de su hermana. Atleta y académico, Jack se destacó en todo lo que se propuso, desde el fútbol hasta lo académico. Los niños eran educados y ampliamente respetados por sus compañeros. Los Kingston eran, según todos los informes, una familia que lo tenía todo. Los Kingston eran vistos con frecuencia asistiendo a eventos benéficos, organizando eventos para recaudar fondos en su casa y de vacaciones en Europa o el Caribe. Parecían ser la pareja perfecta, exitosos, amorosos y comprometidos con su familia. Linda a menudo hablaba con orgullo sobre los logros de su esposo en el campo de la medicina y cómo habían construido una vida de estabilidad y seguridad para sus hijos. Asistían regularmente al club de campo local y eran miembros activos de su iglesia, donde David formaba parte de la junta directiva. Su presencia en la comunidad era significativa y su reputación impecable. Sin embargo, debajo de este exterior pulido, David Kingston vivía una mentira. Detrás de la perfecta imagen familiar y los elogios de un distinguido cirujano, albergaba un secreto que, de revelarse, destrozaría todo lo que había construido. Durante los últimos 3 años, David había estado involucrado en una aventura con un hombre más joven, Ryan, de 28 años. Se conocieron en una conferencia médica en Washington, D.C., donde Ryan, un ambicioso representante farmacéutico, se sintió atraído por el prestigio y la influencia de David. Los dos habían entablado una conversación tomando unas copas en el bar del hotel, y lo que comenzó como un coqueteo rápidamente se convirtió en una aventura en toda regla. Ryan era todo lo que David no era: joven, despreocupado y audaz. Era carismático y no tenía miedo de desafiar las reglas que gobernaban la rígida y controlada vida de David. En compañía de Ryan, David se sintió liberado de las expectativas puestas en él como esposo, padre y cirujano. Su aventura había comenzado de manera bastante inocente, escapadas de fin de semana a ciudades donde nadie lo reconocería, habitaciones secretas de hotel y mensajes nocturnos intercambiados al amparo de la oscuridad. Pero con el tiempo, el estrés de mantener dos vidas comenzó a afectar a David. El romance con Ryan se había convertido en algo más que un escape para David. Era una parte de su vida que no podía reconciliar con el resto de su existencia. Aunque todavía amaba a Linda a su manera, la pasión y la emoción que sentía con Ryan eran embriagadoras. Ryan representaba la libertad, pero esa libertad tenía un precio.
David sabía que si alguna vez salía a la luz la verdad, destruiría a su familia, su carrera y su reputación. El peso de ese secreto aumentaba cada día, y la tensión entre la vida que vivía con Linda y la que compartía con Ryan se volvía insoportable. David había dominado el arte de la compartimentación, pero comenzaban a aparecer grietas. Le ponía excusas a Linda sobre cirugías nocturnas o llamadas de emergencia para encontrarse con Ryan en lugares discretos. Mantuvo un teléfono separado escondido en su oficina para sus comunicaciones, siempre con cuidado de eliminar mensajes y cubrir sus huellas. Pero incluso con todas sus precauciones, David no pudo escapar de la creciente sensación de temor de que eventualmente sus dos mundos colisionarían. Ryan, por otro lado, se estaba impacientando. Para él, la emoción del asunto había desaparecido y quería más de David. Quería una relación real, una en la que no tuviera que esconderse en las sombras. Ryan estaba cansado de ser un secreto y comenzó a presionar a David para que dejara a Linda. Envió mensajes de texto llenos de sutiles ultimátums, insinuando que si David no tomaba una decisión pronto, podría tomar el asunto en sus propias manos. Las demandas de Ryan pesaban mucho sobre David, quien ya estaba luchando por mantener el control sobre su vida cada vez más complicada. Linda, mientras tanto, había notado cambios en David. Estaba más retraído, distraído y propenso a los cambios de humor. Aunque ella siempre había confiado en él implícitamente, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Trabajaba más tarde de lo habitual, a menudo regresaba a casa exhausto y distante. Cuando ella le preguntaba si todo estaba bien, David ignoraba sus preocupaciones y atribuía su comportamiento a las presiones del trabajo. Linda quería creerle, pero su intuición le dijo que había más. Aún así, dejó esos pensamientos a un lado, sin estar dispuesta a enfrentar la posibilidad de que su matrimonio perfecto se estuviera desmoronando. A medida que avanzaba el verano, la tensión en la familia Kingston crecía. La culpa de David por su aventura comenzó a manifestarse de manera sutil, evitaría el contacto de Linda, perdería la paciencia con Emily y Jack por asuntos triviales y se retiraría a su trabajo más que nunca. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de la inminente amenaza de exposición. Las demandas de Ryan eran cada vez más frecuentes, y David sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo cediera. A los ojos de la comunidad, los Kingston seguían siendo el epítome de una familia perfecta. Pero debajo de la superficie, la vida secreta de David estaba erosionando lentamente los cimientos de todo lo que había construido. El equilibrio entre sus dos mundos estaba decayendo, y con cada día que pasaba, el peligro de ser descubierto se hacía más real. David vivía con el temor constante de que un movimiento en falso hiciera que todo se derrumbara. La familia perfecta estaba al borde de la destrucción, y David sabía que las decisiones que tomara en las próximas semanas determinarían el destino de su matrimonio, su carrera y su futuro. Lo que no sabía era que la tormenta que se avecinaba debajo de la superficie era mucho más destructiva de lo que jamás podría haber imaginado. A fines de julio de 2013, la vida cuidadosamente construida de David Kingston comenzó a mostrar signos de desgaste. Lo que alguna vez había sido un emocionante asunto secreto ahora estaba fuera de control. Ryan, que alguna vez se había contentado con sus discretas reuniones y sus silenciosas llamadas telefónicas, ya no estaba satisfecho con ser el amante oculto. Anhelaba más atención, más tiempo y, sobre todo, un compromiso de David. Quería que David dejara a Linda y comenzara una vida con él. Lo que había comenzado como una escapada apasionada para David ahora era una presión insoportable. Las demandas de Ryan se hicieron más fuertes e insistentes. Al principio, envió mensajes sutiles, insinuando que no podía seguir viviendo así para siempre. «Necesitamos más», decía un texto, seguido de «no puedo seguir siendo el secreto». David, que ya estaba equilibrando las intensas demandas de su carrera quirúrgica y su vida familiar, trató de aplacarlo con promesas de que encontrarían más tiempo juntos, pero Ryan se estaba impacientando. Ya no le importaban las excusas de David y quería una respuesta concreta, o David dejaría a Linda o Ryan tomaría el asunto en sus propias manos. A medida que aumentaba la ansiedad de David, también aumentaban las amenazas de Ryan. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más directos y mucho más agresivos. «Si no se lo dices, lo haré», escribió Ryan una noche, seguido de otro mensaje unos días después, «no seré ignorado». David sabía que Ryan hablaba en serio, y el temor de que su doble vida estuviera expuesta a su familia, y a la comunidad más amplia de Richmond, se estaba volviendo insoportable.
David intentó todo para apaciguar a Ryan, ofreciéndole dinero y reuniones más frecuentes, pero Ryan no estaba interesado en una compensación financiera. Quería el compromiso total de David. En casa, Linda Kingston notó los cambios sutiles, pero crecientes, en su esposo. En los últimos meses, David se había vuelto más distante, emocionalmente retraído e impredecible. A menudo afirmaba estar abrumado por el trabajo, citando cirugías nocturnas o casos de emergencia como razones de sus prolongadas ausencias. Pero Linda no estaba convencida. En los 20 años que llevaban casados, David siempre había logrado equilibrar su exigente carrera con su vida familiar. Ahora, parecía como si los estuviera evitando por completo. Tarde en la noche, Linda se quedaba despierta, escuchando el sonido del auto de David entrando al camino de entrada. En las noches en que no volvía a casa hasta pasada la medianoche, ella se preguntaba si realmente estaba en el hospital o si había algo más que no le estaba diciendo. La tensión en su relación se estaba volviendo más evidente, y la intuición de Linda le dijo que algo andaba mal. Aunque aún no se había enfrentado a David directamente, no podía ignorar la desgarradora sensación en sus entrañas de que sus ausencias nocturnas eran más que trabajo. Sus hijos, Emily y Jack, también sintieron el cambio en el hogar. Emily, ahora en su último año de secundaria, notó cuán tensas se habían vuelto las interacciones de sus padres. Escuchó susurrar discusiones a altas horas de la noche y vio la creciente frustración de su madre. Jack, siempre en sintonía con la atmósfera emocional en casa, notó que su padre se había vuelto más irascible y les decía cosas pequeñas. Ambos niños asumieron que sus padres simplemente estaban pasando por una mala racha, como lo hicieron muchas parejas casadas después de años juntos, pero ninguno de los dos pudo comprender todo el alcance de lo que se estaba desentrañando debajo de la superficie. Fue un miércoles por la noche, a fines de julio, cuando las sospechas de Linda alcanzaron un punto de inflexión. David había llegado tarde a casa de nuevo, alegando que había habido una emergencia en el hospital. Después de saludarla con un beso rápido y distraído, desapareció escaleras arriba para ducharse, dejando su teléfono en la encimera de la cocina. Linda, que se había acostumbrado a su comportamiento apresurado y distante, miró el teléfono, su curiosidad despertó por la tensión entre ellos. Sonó el teléfono, un mensaje entrante. El corazón de Linda latía con fuerza en su pecho mientras dudaba, con la mano flotando sobre el teléfono. Ella nunca había sido de las que invadían la privacidad de su esposo, pero algo dentro de ella la impulsaba a mirar. Ella desbloqueó el teléfono y abrió el mensaje. El texto era de un número desconocido: necesito verte. Esto no puede seguir así. Su pulso se aceleró. Linda revisó los mensajes anteriores, sus dedos temblaban mientras leía el hilo de las conversaciones. Los mensajes eran vagos, pero la implicación era clara. El tono era íntimo, el lenguaje familiar. Quien había estado enviando mensajes a David no era un colega de trabajo o un paciente. Las frases eran sugerentes: te extraño, ¿cuándo podremos volver a vernos? Y no había duda de la naturaleza de la relación. El aliento de Linda se le quedó atrapado en la garganta cuando la verdad comenzó a tomar forma. Ya no podía negar lo que había sospechado durante meses: David estaba teniendo una aventura amorosa. Pero lo que Linda no sabía era con quién era la aventura. Aún no había descubierto que su esposo no estaba engañando a otra mujer, sino a un hombre más joven. Su mente se aceleró, hojeando recuerdos de los últimos meses, sus noches tardías, los cambios repentinos de humor, las ausencias inexplicables. Todo tenía sentido ahora. David había estado ocultando algo, y Linda había encontrado la evidencia allí mismo en su teléfono. Le temblaron las manos mientras cerraba el teléfono y lo volvía a colocar en el mostrador, su mente se tambaleaba. Escuchó el sonido de la ducha corriendo escaleras arriba y sintió una abrumadora sensación de traición. Durante años, ella había confiado implícitamente en David. Habían construido una vida juntos, criado hijos y compartido el tipo de vínculo que solo décadas de matrimonio podían crear. Ahora, se sentía como si toda su vida estuviera construida sobre mentiras. Linda no confrontó a David esa noche. En cambio, pasó el resto de la noche en una tranquila confusión, interpretando el papel de la esposa obediente mientras su mente se agitaba con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Quién fue la persona que le envió el mensaje? ¿Por qué David se había desviado de su matrimonio? Necesitaba respuestas, pero aún no estaba lista para enfrentar la verdad.
Durante los días siguientes, Linda observó a David más de cerca, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Ella comenzó a notar cosas que no había notado antes, como él miraba su teléfono y lo guardaba rápidamente, como parecía perdido en sus pensamientos cuando estaba en casa y cómo sus respuestas a sus preguntas se habían vuelto vagas y evasivas. Mientras tanto, la paranoia de David crecía cada día que pasaba. Los mensajes de Ryan continuaron inundando su teléfono, cada uno más insistente que el anterior. Las amenazas de Ryan pesaban mucho sobre David, pero no sabía cómo evitar que la situación se saliera de control. La tensión entre él y Linda era palpable, pero él no se atrevía a confesarlo. Cada vez que Linda preguntaba si algo andaba mal, él descartaba sus preocupaciones con excusas, pero en el fondo, sabía que la fachada que había construido comenzaba a desmoronarse. A medida que pasaban los días de verano, las grietas en la vida cuidadosamente administrada de David se ampliaron. El secreto por el que había luchado tanto para mantenerlo se estaba escapando aún más de su control, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. En una cálida noche de agosto de 2013, la casa de Kingston cayó en el caos. David Kingston se había ido de casa más temprano ese día, alegando que una cirugía de emergencia lo había llamado a irse, pero en realidad, necesitaba tiempo a solas para escapar de la creciente presión de su aventura secreta con Ryan. La culpa de mentirle a Linda y el miedo a exponerse se habían vuelto insoportables, así que decidió tomarse un día libre para pensar. Mientras tanto, Ryan había llegado a su punto de quiebre. Después de meses de esperar a que David tomara una decisión, su paciencia se había agotado. Alimentado por la frustración y el alcohol, Ryan estaba decidido a enfrentarse a David de una vez por todas. A las 8 de la tarde, Ryan, medio borracho y furioso, llegó a la residencia de Kingston, con una botella de whisky a su lado en el automóvil. El frente de la casa estaba cálidamente iluminado y, a través de las ventanas, el suave resplandor de un televisor iluminaba la sala de estar. David no estaba en casa, pero a Ryan no le importaba. Su ira lo impulsó hacia adelante. Subió las escaleras y golpeó la puerta con creciente furia. Adentro, Linda Kingston había estado disfrutando sola de una noche tranquila. Sus hijos, Emily y Jack, estaban fuera, y Linda había planeado relajarse. Ella se sobresaltó por el golpe agresivo a la puerta. Al abrirlo, se enfrentó a un hombre que no reconoció, su apariencia desaliñada, sus ojos salvajes y su aliento empapado de alcohol la pusieron inmediatamente nerviosa. Ryan no perdió el tiempo. Irrumpió en la casa, sus movimientos erráticos e inestables. Su demanda era simple, quería hablar con David. Linda, alarmada por el comportamiento del extraño, insistió en que se fuera, pero Ryan no escuchaba. Caminó por la sala de estar, su agitación crecía a cada paso. Linda, todavía conmocionada por su intrusión, trató de entender quién era este hombre y por qué estaba tan desesperado por enfrentarse a su esposo. Entonces, Ryan soltó una bomba. Sin dudarlo, reveló el romance, había estado involucrado con David durante meses, incluso años. El mundo de Linda se hizo añicos cuando la verdad salió a la luz. No se trataba solo de infidelidad. Su esposo había estado ocultando una relación secreta con otro hombre. En ese instante, todo lo que creía sobre su matrimonio se desmoronó. La conmoción la abrumó, era como si la habitación se cerrara sobre ella. Su mente se aceleró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Linda, tambaleándose por la revelación, se quedó atónita incrédula. El hombre que había entrado en su casa sin ser invitado acababa de desmantelar toda su vida con unas pocas sentencias crueles. Se aferró a la negación, queriendo desesperadamente creer que era una mentira, pero en el fondo, algo hizo clic. Las llamadas nocturnas al trabajo, las ausencias inexplicables, todo tenía sentido ahora. Antes de que Linda pudiera comprender completamente lo que había sucedido, David cruzó la puerta principal. La escena que lo saludó fue una que había temido durante meses, Linda, pálida y temblorosa, y Ryan, de pie desafiante en medio de su casa. En ese momento, David supo que su secreto estaba fuera. Todo lo que había estado tratando de ocultar se había derrumbado. Linda lo confrontó con la acusación, y David, desesperado y acorralado, trató de explicarle. A medida que aumentaba la confrontación, la devastación de Linda se convirtió en ira. Ella amenazó con dejarlo, llevarse a sus hijos y desaparecer de su vida.
La traición era demasiado profunda para ignorarla, demasiado cruda para perdonarla. Mientras tanto, Ryan, todavía furioso, presionó a David para que tomara una decisión entre él y Linda. Toda la situación se salió de control mientras David permanecía congelado, incapaz de hablar, observando cómo sus dos mundos colapsaban a su alrededor. David había pasado años viviendo dos vidas, pero en ese momento, se dio cuenta de que no importaba lo que dijera o hiciera, ya lo había perdido todo. La aventura, las mentiras y los secretos lo habían alcanzado, y no había forma de deshacer el daño. Su matrimonio, su familia y su vida tal como la conocía quedaron irreparablemente destrozados. No había vuelta atrás. En los días posteriores al enfrentamiento, la vida de David Kingston se convirtió en una pesadilla. Ryan, furioso y desesperado, se negó a retroceder. Para él, el secreto tenía que terminar. Exigió que David dejara a Linda y reconociera públicamente su relación. El constante aluvión de llamadas y mensajes de texto llenó de pavor a David, cada mensaje más amenazante que el anterior. Ryan prometió exponer su aventura si David no cumplía, prometiendo arruinar su vida en Richmond, donde David era un respetado cirujano y hombre de familia. David, sintiéndose atrapado, trató de razonar con Ryan, ofreciéndole una compensación financiera y pidiendo tiempo. Pero Ryan vio esto como otra traición más, quería compromiso, no dinero. A medida que David se distanciaba, el comportamiento de Ryan se volvió más errático. Comenzó a aparecer en el lugar de trabajo de David, merodeando en el estacionamiento y dejando notas en el automóvil de David. Las notas eran cada vez más siniestras, con una que decía, toma una decisión, o lo haré. Cada encuentro dejaba a David nervioso, sabiendo que la situación estaba en una espiral fuera de su control. El punto de quiebre llegó cuando Ryan cruzó la línea que David más temía, contactó a Linda directamente. Ya en agitación emocional por descubrir la aventura, Linda había estado tratando de mantener unida a la familia por el bien de sus hijos, Emily y Jack. Ella no les había contado sobre la aventura, con la esperanza de protegerlos de la verdad. Pero la tensión en casa era insoportable, y Emily y Jack sintieron que algo andaba terriblemente mal. Una tarde, mientras David estaba en el trabajo, Linda recibió un mensaje de un número desconocido. Fue Ryan, afirmando sin rodeos que todavía estaba involucrado con David y sugiriendo que Linda lo dejara. El mensaje la sacudió hasta la médula. La intrusión de Ryan en su vida destrozó cualquier sensación de estabilidad restante. Furiosa y devastada, se enfrentó a David esa noche, exigiendo respuestas sobre por qué Ryan todavía la contactaba y por qué la aventura no había terminado como David había prometido. David, exhausto y desesperado, trató de aplacarla, pero sabía la verdad, ya no tenía control sobre Ryan ni sobre la situación. Su doble vida se derrumbaba a su alrededor, y no tenía poder para detenerla. Atrapado entre las crecientes amenazas de Ryan y la furia de Linda, David se sintió sofocado. Sus intentos de proteger a su familia de las consecuencias estaban fracasando y se le estaba acabando el tiempo. Mientras tanto, Linda se encontró contemplando seriamente el divorcio. La aventura había roto su confianza y cada día se sentía más distante de David. El miedo la corroía, miedo a lo que el divorcio les haría a sus hijos y miedo al escándalo que inevitablemente seguiría si la aventura de David se hiciera pública. En Richmond, una ciudad muy unida y socialmente conservadora, los Kingston eran muy conocidos, y un escándalo de esta magnitud afectaría todos los aspectos de sus vidas. A pesar de todo, Linda dudó. Ella aún no había tomado una decisión final, luchando por mantener intacta a la familia por el bien de Emily y Jack. Pero los constantes mensajes de Ryan fueron la gota que colmó el vaso. Cada vez que sonaba su teléfono, temía ver su nombre, sintiendo como si su familia estuviera sitiada. La situación se había vuelto insoportable y la tensión era abrumadora. En el trabajo, los colegas de David comenzaron a notar el costo que la situación le estaba cobrando. Una vez calmado y sereno, David se había vuelto irritable y distraído, propenso a cometer errores. Su enfoque ya no estaba en sus pacientes, sino en el caos que se desarrollaba en su vida personal. El temor de que Ryan cumpliera con sus amenazas lo perseguía. Si la aventura se hiciera pública, su carrera terminaría, su matrimonio sería destruido y sus hijos humillados. En un intento desesperado por escapar del control de Ryan, David bloqueó su número, dejó de responder mensajes e incluso cambió sus rutinas para evitar ser visto. Pero Ryan fue persistente.
Encontró formas de sortear las defensas de David, usando diferentes números y apareciendo en lugares inesperados. Cuanto más trataba David de distanciarse, más decidido se volvía Ryan a obligarlo a tomar una decisión. A medida que los días se convertían en semanas, el ultimátum de Ryan se hacía más grande. David sabía que no podía estancarse para siempre. Ryan había dejado en claro que si David no dejaba a Linda, se aseguraría de que el asunto se hiciera público. David se enfrentó a una elección imposible: quedarse con su familia y arriesgarse a perderlo todo o abandonarlos para aplacar a Ryan y evitar que estallara el escándalo. La presión aumentaba a diario, con las amenazas de Ryan colgando sobre la cabeza de David como una espada. David sabía que, sin importar el camino que eligiera, las consecuencias serían devastadoras. Su vida, que alguna vez fue perfecta, se había desmoronado y se estaba quedando sin opciones. A mediados de septiembre de 2013, David Kingston estaba en su punto de quiebre. Las crecientes amenazas de Ryan se habían vuelto insoportables, y David temía perder a su familia, su carrera y su reputación. La tensión en la casa de Kingston era espesa. Linda estaba distante, los niños confundidos y David se sentía acorralado, incapaz de escapar de la creciente pesadilla. Había intentado todo para apaciguar a Ryan: mendicidad, razonamiento, incluso soborno, pero nada funcionó. La obsesión de Ryan por obligar a David a elegir entre él y su familia había alcanzado un nivel peligroso. Una noche, David recibió una llamada frenética y ebria de Ryan, que estaba fuera de su casa, amenazando con exponer su aventura a los medios, a los vecinos y a cualquiera que escuchara. Ryan era errático, lleno de rabia y desesperación, y exigió que David lo enfrentara. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, David corrió a casa, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó a la entrada de su casa, vio a Ryan caminando, furioso y listo para volar por los aires toda la vida de David. El enfrentamiento fue inmediato e intenso. Ryan gritó acusaciones, con la voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por los vecinos. Acusó a David de usarlo y mentir, exigiendo que David dejara a Linda esa noche. David trató de calmarlo, pero la ira de Ryan solo creció. La discusión se salió de control. En un momento de abrumadora frustración y miedo, David se quebró. Empujó a Ryan con fuerza en el pecho. Ryan perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el camino de concreto con un ruido sordo nauseabundo. El sonido del impacto resonó en el aire nocturno, y David se congeló, horrorizado por lo que había hecho. Ryan yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo flácido e insensible. El pánico se apoderó de David cuando corrió al lado de Ryan, sacudiéndolo y llamándolo por su nombre, pero no hubo respuesta. La respiración de Ryan era superficial y la sangre se acumulaba debajo de su cabeza, donde había golpeado el pavimento. La gravedad de la situación golpeó a David de una vez. Ryan no estaba muerto, pero estaba inconsciente, y David no tenía idea de la gravedad de la lesión. El miedo se apoderó. Consideró brevemente pedir ayuda, pero rápidamente descartó la idea. Una ambulancia traería a las autoridades y eso expondría todo. Si la policía investigaba, el escándalo arruinaría la vida de David. Desesperado, David tomó una decisión precipitada. Arrastró el cuerpo inconsciente de Ryan hasta el asiento trasero de su automóvil, con las manos temblando mientras luchaba por levantar el peso muerto. Su mente se aceleró, consumida por el miedo y la culpa. Sabía que tenía que alejar a Ryan de su casa, lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera relacionar el incidente con él. Sin un plan en mente, David condujo sin rumbo hacia las afueras de Richmond, con el corazón latiendo con fuerza mientras se desarrollaban en su cabeza los peores escenarios. Después de casi una hora, David encontró un área boscosa remota fuera de la ciudad. El camino estaba desierto y los espesos árboles proyectaban sombras espeluznantes a la luz de la luna. Temblando, se detuvo, abrió la puerta del auto y arrastró el cuerpo flácido de Ryan al bosque. Su aliento llegó en jadeos entrecortados mientras dejaba caer a Ryan contra un árbol, luego se apresuró a regresar a su automóvil. El pánico se apoderó de él mientras se alejaba a toda velocidad, esperando que nadie encontrara a Ryan ni le rastreara el incidente. Tal vez Ryan se despertaría, desorientado, y todo estallaría. Pero en el fondo, David sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Cuando David regresó a casa, se conmovió hasta la médula. Aparcó en el camino de entrada, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
El peso de sus acciones cayó sobre él como una manta sofocante. Sabía que no podía decírselo a Linda, ella ya estaba a punto de dejarlo, y si se enteraba de lo sucedido, sería el final. David entró en la casa, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero la culpa lo corroía. Dormir era imposible. Su mente repitió los eventos una y otra vez, cada recuerdo lo llenaba de pavor. Cada sonido en la casa, el crujido de una tabla del piso, el zumbido de su teléfono, envió una nueva ola de pánico a través de él. Revisaba constantemente su teléfono, esperando la llamada que anunciaría que se había encontrado el cuerpo de Ryan, y con él, la destrucción de su vida. Pasaron los días sin noticias. Sin policías llamando a la puerta, sin informes de un cuerpo descubierto. El alivio de David se vio atenuado por un creciente sentimiento de culpa y miedo. Había cruzado una línea, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las consecuencias lo alcanzaran. El secreto por el que había luchado tanto para protegerlo ahora estaba enterrado en los bosques a las afueras de Richmond, pero el peso de ese secreto lo estaba aplastando, y David se dio cuenta de que su pesadilla estaba lejos de terminar. Unos días después del incidente, un excursionista encontró el cuerpo de Ryan desplomado contra un árbol en el bosque a las afueras de Richmond. El descubrimiento condujo rápidamente a una investigación policial. La billetera de Ryan permitió una rápida identificación, y su teléfono reveló mensajes incriminatorios entre él y David. La policía notó los tensos intercambios previos a la noche de su muerte, sugiriendo que había tenido lugar un enfrentamiento. A medida que los investigadores profundizaban, salieron a la luz más pruebas. Las imágenes de seguridad mostraron a Ryan llegando a la casa de David la noche del incidente, confirmando su presencia. Los registros telefónicos respaldaron su contacto frecuente en los días previos a la muerte de Ryan. El informe del forense reveló la causa de la muerte, un golpe en la cabeza, consistente con una caída después de un altercado físico. La policía sospechó que la muerte de Ryan no fue accidental y comenzó a acercarse a David. Cuando la policía interrogó a David, inicialmente negó su participación, pero el peso de la evidencia y su culpabilidad comenzaron a agrietar sus defensas. La evidencia forense sugirió que Ryan no se había derrumbado donde fue encontrado, sino que había sido trasladado, y este hecho aumentó la presión. El estado mental de David, ya frágil, se deterioró aún más. Linda, devastada por la aventura, podía sentir que algo andaba terriblemente mal, aunque no sabía en toda su extensión. Sus hijos, Emily y Jack, desconocían los detalles, pero la tensión en la casa era sofocante. Después de días de interrogatorio, David finalmente rompió a llorar y confesó. En una oscura sala de interrogatorios, admitió haber empujado a Ryan durante su acalorada discusión. Describió el pánico que sintió cuando Ryan cayó y cómo, en una carrera ciega, había llevado el cuerpo inconsciente de Ryan al bosque para encubrir el incidente. Su voz era hueca mientras relataba los momentos que llevaron a la muerte de Ryan. La confesión de David conmocionó a la comunidad de élite de Richmond. Un hombre que alguna vez fue venerado por su profesionalismo y valores familiares ahora estaba en el centro de un escándalo que envolvió tanto su vida personal como profesional. Las noticias del asunto, la confrontación y el posterior encubrimiento se difundieron rápidamente. Amigos, colegas y vecinos que alguna vez admiraron a los Kingston quedaron horrorizados por las revelaciones. David fue arrestado y acusado de homicidio involuntario. El proceso judicial fue rápido debido a su confesión, dejando poco espacio para la defensa. La fiscalía describió a David como un hombre que llevaba una doble vida, atrapado entre sus responsabilidades y sus secretos. La defensa argumentó que la muerte fue un trágico accidente nacido del pánico en lugar de la intención de dañar. Linda, desconsolada por la traición de David y el colapso de su familia, solicitó el divorcio. Ella no podía perdonarlo no solo por la aventura sino también por su papel en la muerte de Ryan. Para ella, las mentiras y los engaños habían destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Emily y Jack estaban igualmente devastados. Habían crecido idolatrando a su padre, pero ahora tenían que enfrentar la verdad sobre el hombre que creían conocer. El costo emocional fue inmenso, ya que lucharon por reconciliar su amor por su padre con la persona en la que se había convertido. David fue sentenciado a varios años de prisión por homicidio involuntario. La sala del tribunal se llenó de un pesado silencio mientras el juez dictaba la sentencia. David se sentó sin emociones, sabiendo que su vida se había desenredado por completo.
Su carrera como cirujano había terminado, su familia destrozada y su otrora prístina reputación destrozada irreparablemente. La familia Kingston, que alguna vez fue la encarnación del éxito y la estabilidad, quedó en ruinas. Linda se mudó con Emily y Jack, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos de su vida destrozada. Aunque eran pequeños, los niños tenían cicatrices emocionales por las acciones de su padre, cicatrices que tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hicieran. David, ahora tras las rejas, no tenía más que tiempo para reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Un secreto por el que había luchado tanto por mantenerse se había salido de control, y en última instancia, había destruido todo lo que apreciaba. El otrora prometedor futuro de la familia Kingston ahora se veía ensombrecido por la traición y la tragedia. Las consecuencias de las acciones de David dejaron una marca duradera en todos los que había tocado, un legado no de éxito sino de ruina y... Queridos croniadeptos, hemos llegado al final de este episodio en el que hemos explorado los oscuros recovecos de la mente criminal y los escalofriantes casos que han marcado nuestra historia. Es increíble cómo estos relatos no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan sobre la naturaleza humana y la justicia. Agradecemos profundamente su compañía y su interés en las crónicas que narramos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @crónicasnegrasfm para estar al tanto de los próximos episodios, donde continuaremos desentrañando los misterios más intrigantes del crimen. No olviden dejar sus comentarios y compartir su opinión sobre este episodio. Su retroalimentación es invaluable para nosotros. Hasta la próxima, manténganse curiosos y, sobre todo, manténganse a salvo. Nos vemos en la siguiente entrega de Crónicas Negras FM.